¿Qué nosotros entendemos sobre competencia regional e interregional y cuáles son los aspectos generales? La nueva época de la competitividad regional e interregional comenzaba en los Estados Unidos y en Canadá en los años 30, y en Europa del oeste, por razones de la Segunda Guerra Mundial y por la reconstrucción de las ciudades después de esta guerra, finales de los años 50, comienzos de los años 60, en América Latina, en las ciudades de América Latina, ciudades grandes, algunos 10, 15 años más tarde. ¿Y qué fue la razón principal? La razón principal fue la suburbanización de la población, la suburbanización industrial y la suburbanización del sector terciario. Es decir, la, entre comillas, inmigración de la población de las industrias, empresas industriales, comerciales, etc., de las ciudades grandes y medianas hacia su entorno. ¿Por qué? Porque ahí en el entorno, los municipios o las pequeñas ciudades ofrecieron y ofrecen hasta hoy en día terrenos más baratos, terrenos más grandes con una infraestructura donde hay más espacio para futuras ampliaciones, donde hay también suficiente terreno para parqueo y quizás mejores condiciones de vida. Y estas fueron las razones principales para la salida de la población de estas empresas de las ciudades o de los centros y de las ciudades hacia las afueras. La consecuencia, y sobre esto ya hemos hablado también, la doctora Pal también, fue la disminución de la población, la disminución de los puestos de empleo, puestos de trabajo, la disminución de empresas, no solamente empresas comerciales, sino también otras empresas con oficinas, etcétera, etcétera. La disminución de los servicios privados de mediano y alto rango. Y entonces, a partir de los años 80, estas ciudades comenzaron a pensar cómo podemos frenar esta, entre comillas, inmigración para reforzar no solamente nuestra economía a través de mantener y atraer nuevas empresas de varios sectores, de sectores diferentes, también de atraer población. ¿Cómo podemos ser más atractivas? Y desde estos años, desde esta época, casi todas las ciudades de este tamaño, no del tamaño de Frankfurt, me llama tamaño mediano y grande, ya disponen de una oficina para el fomento económico, crecimiento económico y también de marketing, que hacen el marketing para hacer más atractivos la ciudad, para fortalecer las fortalezas ya existentes y para disminuir las desventajas. ¿Próximo? Bueno, no. Bueno, el motivo para el aumento de la competencia son ingresos, es decir, a través de impuestos, aumentar el número de puestos de trabajo, el número de habitantes, y eso es un poco difícil, pero tiene sus dificultades, mejor dicho, porque en la mayoría de los casos estas ciudades, y así llegar a un aumento de la atractividad y de la imagen urbana. Eso es muy importante. También juega importante la calidad del lugar y la calidad, mejorar el ambiente y la vida urbana agradable. Ahora, la situación, la ubicación de Frankfurt en el contexto nacional. Próximo. Y aquí el ejemplo, la región de Frankfurt. Frankfurt, ustedes se encuentran ahí. Muy bien, muchas gracias.
Pero Frankfurt hoy en día tiene 695 miles de habitantes. Es menos de la mitad que Barranquilla. Y la población ha aumentado de 2000 hasta 2010 en un 7%. Y llega casi hoy a 700 miles de habitantes. Y esta cifra ya tenía también 20 años antes. Y hubo una disminución por la, entre comillas, inmigración al entorno, es decir, a través de la suburbanización. Ese es el Frankfurt, el municipio de Frankfurt, y ese forma parte, aquí es una parte de la área metropolitana de Frankfurt, de la región metropolitana. Pero el concepto de la región metropolitana en Europa, en la Unión Europea, no se pueden comparar con el concepto de la región de las áreas metropolitanas acá en Barranquilla o en otros países de América Latina. Este es muy grande, abarca hoy en día casi 5.6 millones de habitantes. Y ya tiene otras ciudades muy importantes como aquí Wiesbaden a la izquierda. Esa es la capital de la provincia de Land der Hessen, no es Frankfurt, es Wiesbaden. Y al sur de Wiesbaden ya está Maguncia, con la cual la Universidad de la Maguncia, la Unidad del Norte también tiene relaciones muy estrechas. Es la capital del Land de la provincia de Rheno-Palatia. Esta parte al sur pertenece a Bavaria, también con grandes ciudades, y si se prolongan este mapa hacia el norte, usted en 60 kilómetros va a encontrar Marburg, y Marburg más que todo hoy en día pertenece también a la zona de influencia de Frankfurt. Es decir, la región metropolitana es muy grande. Y una cosa importante, a Frankfurt inmigran diariamente 330 miles de personas. 330 miles de personas en transporte público, en transporte privado. Hacen la migración pendular. ¿Ya? Este es un documento claramente el rol de Frankfurt como lugar de trabajo, pero no de trabajo industrial, no de trabajo en el sector terciario o cuaternario. Y también la región, la área metropolitana de Frankfurt ya tiene un saldo positivo de migración de 60 miles de habitantes en los últimos 5 años. Y ese es el tercer rango en Alemania, después de Hamburgo y Múnich. Próximo. Esos es, digamos, sectores y lugares de atractividad regional. Aquí el centro, digamos, de Frankfurt, ustedes ven el cinturón verde. Eso significa el antiguo muro que fue demolido después del 1810-15, y ya está este cinturón verde, y dentro, ese es el centro, y el centro histórico es ahí donde se dice, ustedes pueden ver Altstadt, y muy claramente hay que distinguir en Frankfurt entre algunas partes funcionales. Es la parte donde está Altstadt, es la parte o la city de la administración, la city de la cultura, donde está, donde ustedes pueden ver los rascacielos a lo largo del cinturón verde. Esto significa el CBD, la ciudad bancaria. Ustedes también pueden imaginarse ahí arriba es la ciudad o el centro comercial, y voy a hablar sobre todo cómo a través de esto la ciudad está ganando más y más empresas, más puestos de empleo, más importancia. Próximo. Voy a comenzar con el centro histórico.
La fotografía es del año 1945-46. El centro de Frankfurt fue destruido casi hasta 80-85%. Y que ustedes ven aquí, estos tres edificios eran el resto de la antigua alcaldía. En el centro de Frankfurt, la plaza delante es la plaza central, era y es la plaza central de Frankfurt. Próximo. Así se ven hoy. ¿No? Eso también forma parte también hoy de la alcaldía. Pero eso es artificial. Estos edificios y otros también en los alrededores de esta plaza fueron reconstruidos según planes originales. Y los últimos ya terminaron en 1983, es decir, casi 40 años después de la Segunda Guerra Mundial. Los turistas que visitan, y es obligatorio visitar esta plaza y este ambiente, el 90% o 95% no saben que eso es reconstrucción. ¿No? Es una imagen de un centro histórico del siglo XVIII. Próximo. A 100 metros de este, un edificio típico, estilo de los años 70, la así llamada alcaldía técnica, con las oficinas de la ciudad de construcción, de ordenamiento territorial municipal para infraestructura, etc. Próximo. Eso es hoy. ¿Y por qué este cambio? Hubo una discusión grande de ampliar el centro histórico, es decir, reconstruir otras partes de la ciudad histórica destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esa época discutieron también planes para la renovación de esta alcaldía técnica, entre comillas, y ya trasladaron después, digamos, sobre todo, después llegaba la decisión de demoler este edificio, construir nuevos edificios para estos fines administrativos y ampliar, entre comillas, el centro histórico. Por favor. Y ese es el plan. Ya están en construcción, van a abrir en el año 2014-2015. En oscuro son casas que se van a reconstruir según los planes originales. Es decir, es una parte de falsificación. ¿Ya? Para ver. Sobre todo son otras casas de 1 a 2 pisos, y aquí entra otro factor importante. La ciudad de Frankfurt no puede financiar todo. Aquí entra la famosa estrategia de Public-Private Partnership, cooperación pública-privada. ¿Ya? Es decir, la mayoría de todos estos nuevos edificios son construidos por empresas o por particulares. En el piso abajo, boutiques, almacenes tipo boutique, restaurantes, dirigidos a los turistas, a los visitantes. Aquí donde se dice Römerberg, allá está la plaza que ustedes han visto en las slides anteriores. Está el campus de la Universidad de Frankfurt para las facultades de ciencias exactas, ciencias naturales. Hay otros institutos de investigación, el Instituto Max Planck y otros, European Advanced Studies, etc. Y casas, y próximo por favor, sobre todo para miembros de la universidad, pero también para otros hogares, estrato medio alto, no tan alto. Ustedes pueden ver con los verdes adentro. La última parte aquí significa una vista a estos barrio nuevo. Próximo.
la orilla del museo, ese es al otro lado del río, enfrente de la plaza antigua, de la plaza central. Uno puede pasar por esta puente, en 5 minutos está. Estos son casas fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, de los estratos altos. Y la política de la ciudad de Frankfurt era comprar y transformar estos en museos. Y a esta orilla son 7 o 8 museos de nivel nacional hasta internacional. Por ejemplo, el Museo Alemán de Arquitectura, el Museos de Arte, el Museo Alemán de Películas, etcétera, etcétera. Otro factor para atraer visitantes, para atraer turistas. Y sobre todo, la distancia muy corta entre el centro histórico y estos puntos importantes en el centro de la cultura y arte. Próximo. Bueno, así con esto voy a terminar. ¿Estoy correcto? ¿Por qué con esto? No tiene mucho que ver en la primera vista con competitividad regional e interregional. Este edificio, todavía en construcción, acá, es el nuevo edificio del Banco Central Europeo. Frankfurt como sede del Banco Central Europeo. Este era el terreno